Saludos, buenas noches. Le damos la bienvenida un día más a este programa que compartimos con todos ustedes los fines de semana para tenerle acompañado y para ponerle al día de todo lo que acontece aquí en Benalmádena, en una semanita que ya llega el fresquito, ya estamos un poquito más fresquitos, han bajado las temperaturas, de modo que yo espero que estén ustedes ahí en el sofá, tranquilitos, delante de la televisión, para compartir este ratito con nosotros, conmigo y con el alcalde del municipio, con el alcalde de Benalmádena, que ya está aquí también con todos nosotros. Víctor Navas, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido. Muchas gracias. Ha bajado un poquito la temperatura, un poquito de frío, Un poquito de frío, se nota ya el fresquibiri, se nota. Bueno, pues una semana en la que el trabajo hace que el frío quede un poquito atrás, porque como no se para, pues entra uno... No da tiempo a pensarlo. En calor rápidamente, con el pleno que se celebró el pasado jueves. ¿De qué podemos hablar del pleno? ¿Qué es lo más destacado que podemos destacar? Entre ellos, las terrazas y veladores, que parece que ya se pone en marcha esa nueva ordenanza. Bueno, pues la verdad que el pleno ha sido bastante denso en cuanto a contenido, ¿no? Ya venimos unos plenos donde como siempre, donde se va aprobando mucha legislación, donde vamos poniendo en marcha distintas iniciativas, ¿no? Y una de ellas que ya se había puesto en marcha, pero que tuvimos que retrotraernos porque hubo pues un buen número de alegaciones, fue la ordenanza sobre expositores, veladores, fachadas y, en definitiva, adecentamiento de la vía pública, ¿no? Una ordenanza que empezamos a trabajar hace bastante tiempo, que además ha salido en esta aprobación inicial por unanimidad de todas las fuerzas políticas, y aquí quiero agradecer el trabajo que ha hecho la concejala Encarnación Cortés, que lleva meses reuniéndose con la oposición, meses reuniéndose con técnicos, con agentes sociales, con la población en general, y buscando el consenso en una ordenanza que debe servir para buscar cierta uniformidad a nuestras terrazas, a nuestros veladores en Benalmádena, y que lo ha conseguido, que ha conseguido sacar adelante un texto normativo que ahora se va a publicar en aprobación inicial, ¿no? Que va a tener un periodo de exposición pública por si algún colectivo empresarial o comercial quiere hacer alguna alegación, pero que casi con toda seguridad nadie de Benalmádena va a presentar alegación alguna porque se ha hecho de la mano de ellos, ¿no? Yo recuerdo esas mesas, han sido muchísimas, diría que más de una decena, ¿no? Donde se sentaban todas las fuerzas políticas representadas en el plenario, donde además se sentaban las distintas asociaciones comerciales y empresariales, la asociación de hosteleros, la asociación de hoteleros, la CEP, y todos buscando un texto que sirviese para regular cómo tienen que ser nuestras terrazas, si vamos a permitir o no veladores, si vamos a permitir determinados elementos decorativos en las fachadas de los locales comerciales, o si hay que seguir alguna línea de armonía, ¿no? Si vamos a tener además espacios diferenciados como puede ser Benalmádena Pueblo, Arroyo de la Miel, Benalmádena Costa, cómo vamos a tratar, por ejemplo, el paseo marítimo, el puerto deportivo, etcétera, etcétera, ¿no? Algo que por otro lado es normal en ciudades como Málaga, ¿no? Nadie hoy en día va a Málaga y ve un McDonald's o un Burger King o un Zara o un Mango y ve su fachada en calle Larios como si aquello fuera un centro comercial. Al contrario, cualquier tipo de imagen corporativa de este tipo de comercio, pues prácticamente tienen que cumplir con lo que es la fachada, con lo que es el decoro y con lo que es el adecentamiento de, en este caso, una calle como calle Larios, ¿no? En la imagen de la ciudad. En la imagen de la ciudad, pero además las sillas de las terrazas, la separación entre las terrazas, si llevan o no llevan algún tipo de sombrilla, parasol, velador, todo cumple una línea más o menos armonizada en cuanto a la estética, ¿no? Y eso, que es algo normal en Málaga, pues por ejemplo en ciudades como Benalmádena, pues no existía, no se podía poner un determinado orden porque no existía una ordenanza que lo regulase, ¿no? Ahora hemos empezado a trabajar en eso, se ha hecho una aprobación inicial, se dividen en diferentes núcleos y además vamos a dar un margen de 3 a 6 años para que todos los comerciantes de Benalmádena se vayan adaptando a esta nueva normativa, que va a uniformar los colores, que va a uniformar fachadas y que va a tratar de dar una imagen de Benalmádena como una ciudad consolidada, consistente y diría que agradable para el turismo, ¿no? Importante, como decía, porque es la imagen de la ciudad. Parece que no tiene mucha importancia, pero sí lo tiene, y más una ciudad tan turística como es Benalmádena. La imagen que le demos a quien nos visita, y
y también la comodidad que le demos a quien habita aquí en Benalmádena es de gran importancia. Sí, sí lo tiene. Y luego, sobre todo, despeja dudas, ¿no? Porque, muchos comerciantes, a la hora de poner en marcha sus proyectos empresariales, pues bueno, ¿cómo decoro mi fachada? ¿Utilizo los colores corporativos de tal o cual franquicia? Todos hemos visto, pues, por ejemplo, las casas de apuestas, ¿no? O a lo mejor algunos comercios que tratan de ser muy llamativos, ¿no? Y te ponen una fachada entera en vinilo con unas luces brillantes y... Bueno, pues eso queda fuera de lugar, a lo mejor en un entorno que queremos, por ejemplo, Benalmádena Pueblo, ¿no? Que si quisiéramos darle un toque como queremos darle más de pueblo, ¿no? O incluso en el paseo marítimo, ¿no? Si queremos a lo mejor que los colores sean celeste, blanco, ¿no? Que se mantenga una armonía, que se mantenga un decoro, que se respeten los espacios, pues que alguien venga y ponga ahora 20 luces de neón y 4 carteles con fotos que no son de... Pues a lo mejor no es, digamos, el mejor complemento para la imagen de la ciudad, ¿no? Por eso esa incertidumbre que existía antes ahora va a desaparecer, porque todos sabemos cómo tenemos que decorar nuestras fachadas, ¿no? Y luego además vamos a sacar una línea de ayudas para aquellos establecimientos, aquellos locales que quieran transformarse y adaptarse a la ordenanza antes que el resto, pues le vamos a dar una ayuda, ¿no? Una ayuda que durante las próximas semanas o meses haremos pública, que pueden ir hasta el 50% del coste, ¿no? de la inversión que haya que hacer para cambiar tu fachada, ¿no? Pero eso solo durante los primeros meses de la ordenanza, ¿no? Luego es verdad que tenemos un plazo máximo de 6 años, que creo que es un tiempo muy prudencial, pues para amortizar quien haya hecho una inversión ahora mismo, ¿no? Y tenga que adaptarse, y además esto lo negociamos con las asociaciones de comerciantes, ¿no? Y empresarios, ¿no? Pues para que dentro de 6 años aquel que no esté ya con su imagen adaptada a la ordenanza municipal, pues tengamos que sancionar, ¿no? Espero que no haya ningún comercio en esa situación, ¿no? Pero creo que 6 años es un margen prudencial y, como he dicho, acordado con la asociación de comerciantes, con lo cual, pues bueno, confío en que de aquí a 6 años Benalmádena presente ya una imagen de ciudad puntera en el turismo, como tienen otras grandes ciudades del turismo, ¿no? Y creo que eso es algo que nos planteamos cuando llegamos en 2015 a la alcaldía, y que es consecuencia precisamente, lo digo muchas veces, de la estabilidad, ¿no? Cuando tienes una hoja de ruta, cuando tienes una planificación y cuando estás trabajando por y para la ciudad, pues puedes poner los pilares, los cimientos de lo que tiene que ser la ciudad en el futuro, ¿no? Y creo que en esa línea en la que estamos trabajando, ¿no? No, y la ayuda esta que se le va a dar a los comerciantes al principio y demás, porque muchos dirán, sí, muy bien, yo tengo que cambiar todo, y esto, ¿de dónde lo saco yo? ¿De dónde lo saco yo? Bueno, es una motivación, ¿no? Claro, si lo quieres hacer ya, pues que sepas que vas a tener ayuda por parte de la administración local, ¿no? Y sabemos los colores y demás que vamos a... Bueno, es que la ordenanza divide en tres espacios, ¿no? Bueno, en Benalmádena Costa, luego hay lugares diferenciados como Puerto Deportivo, ¿no? Luego Arroyo de la Miel y Benalmádena Pueblo, ¿no? Y Benalmádena Pueblo, pues en su tipología de pueblo blanco, pues el color principal será el blanco, ¿no? Vamos a prohibir los veladores en algunos lugares y vamos a establecer algunas medidas de cómo queremos que sean nuestras terrazas, ¿no? Es muy extensa, ¿no? Es muy extensa también porque nos ha dado tiempo a hacer una ordenanza muy al detalle, ¿no? Pero regula ampliamente cómo queremos que sea la ciudad, ¿no? Además del tema este de las terrazas y veladores, también en el Pleno se ha llevado algo que llevamos hablando aquí en este programa, porque queremos adelantarlo todo y siempre nos adelantamos a todo. Se ha llevado el tema de la captación de viviendas privadas para el alquiler social. También ya se ha hecho la aprobación definitiva. Tengo que decir también que por mayoría, más que amplia mayoría absoluta, el único grupo que se ha abstenido, como suele ocurrir en todos los plenos, es Vox, que no entiendo qué es lo que tiene en contra de que el Ayuntamiento de Benalmádena alquile viviendas, que pague a los propietarios de esas viviendas durante 5 años y que esas viviendas las podamos utilizar para dar respuesta a usuarios en situación de vulnerabilidad desde servicios sociales. No entiendo que tiene Vox en contra, pero ha votado en contra, ¿no? Y no es la primera vez que vota en contra de estas cosas. ¿Pero con qué motivo? Es que yo siempre me gusta saber la motivación, por qué se vota en contra o a favor, pues cualquier... No lo entendemos tampoco, porque ya es difícil que PSOE y PP nos pongamos de acuerdo, y en algo que creemos que es bueno para la ciudad, lo hacemos, ¿no? En este caso lo hemos hecho, ¿no? Además sin matices, ¿no? Todos creemos que es una buena iniciativa, ¿no? Y la iniciativa consiste, como bien has dicho, en captar vivienda privada, ¿no? Es el ayuntamiento
quién va a pagar a los propietarios, y además en contrato durante 5 años, y vamos a pagar a 7 euros metro cuadrado. Esto quiere decir que una vivienda de 100 metros cuadrados, el ayuntamiento va a acabar pagando 700 euros al mes a ese propietario, y con esa vivienda nos hacemos cargo de prácticamente todo, los suministros de electricidad y de agua, garantizamos el buen uso y el mantenimiento de la vivienda, la vamos a devolver en su perfecto estado, y lo que vamos a hacer con esa vivienda es, a través de una lista de demandantes que hay ya en servicios sociales, que además, si recuerdas, en el pleno pasado aprobamos el Consejo Sectorial de Vivienda, ¿no? Donde se van a baremar las personas con especial dificultad, pues vamos a dar una vivienda durante 5 años en régimen de alquiler social a personas que tengan esa necesidad, ¿no? No sé cuántas viviendas vamos a captar, pero sí tengo que decir, y esto lo hemos hablado con los técnicos municipales y la parte política, que a 7 euros el metro cuadrado, o sea, 700 euros por 100 metros, supone una rentabilidad anual mayor de la que hoy en día da cualquier banco, ¿no? Si hoy alguien coge un fondo, un depósito y lo pone en un banco no te da más de un 3, un 4%, ¿no? Y hablamos de que esas rentabilidades se van a ver ampliamente superadas si coges tu vivienda y la pones a disposición, y siempre con la garantía de una administración pública que va a hacer frente a esos gastos, ¿no? A ese alquiler, ¿no? Por lo tanto, creo que vamos a ser capaces de adquirir 100, 200 viviendas, y que con esas viviendas pues posiblemente vamos a poder ayudar a muchas familias que en Benalmádena se encuentran en una situación complicada después de la pandemia, ¿no? Porque la pandemia ha hecho mucho daño, ha habido muchos proyectos empresariales que se han quedado en el camino, se ha generado menos empleo, ha traído una crisis de la cual estamos tratando de salir. Es verdad que hay mucho gasto público, se ha aumentado los presupuestos de las administraciones pues para reactivar el tejido económico, pero muchos de esos trabajos son también algo precarios, ¿no? Y sobre todo en el sector turístico, ¿no? Con lo cual a la familia a veces le resulta complicado, después de estar varios meses sin trabajar, después de haber perdido parte de sus ahorros, pues bueno, sí, con un trabajo precario medio sales adelante, pero pagar lo que tiene atrás cuesta mucho, ¿no? Entonces muchas de esas familias se encuentran en situación de vulnerabilidad, ¿no? Y precisamente de la administración local lo que vamos a tratar es de ayudarles, ¿no? Y le vamos a ayudar de muchas maneras, desde la ayuda que tenemos para fomentar el alquiler residencial frente al alquiler turístico, desde las ayudas económicos familiares o de emergencia, que lo que hacemos en ocasiones es pagar el alquiler o pagar determinados atrasos a familias que no han podido hacer frente a la hipoteca o a sus gastos de renta, o con esta bolsa de captación de viviendas, ¿no? Creo que hay un amplio abanico de ayudas hoy día por parte de la administración local, ¿no? Sí es cierto, y aquí puedo hacer algo de autocrítica, que la bolsa de captación de viviendas se aprueba ahora en noviembre y que la convocatoria se va a hacer posiblemente en diciembre, enero, ¿no? Ya nos gustaría haber ido 2 meses por delante, ¿no? Pero bueno, la administración a veces es lenta, y cuando tenemos a todos los técnicos municipales inmersos en 1001 proyectos de ciudad, cuesta mucho sacar adelante todo, porque los tenemos en las ayudas del alquiler, en la bolsa de captación, tenemos a los técnicos en el REABRE, tenemos en las ayudas a la planta hotelera, los tenemos en los planes de empleo, los tenemos en las inversiones que se van a poner en marcha en la ciudad. Es que yo tengo la misma plantilla que teníamos hace 6 años, pero sin embargo tenemos el doble y el triple de trabajo que hay que hacer frente, ¿no? Consecuencia de la pandemia. Y tengo que decir, y de aquí agradezco a los técnicos municipales y a todos los trabajadores municipales que están dando el do de pecho en muchas situaciones y que están poniendo parte de su implicación para sacar adelante la gran cantidad de proyectos que tenemos en marcha, ¿no? Alcalde, y si hay alguien que nos está viendo y dice, pues a mí me gustaría que mi vivienda entrara en ese plan, ¿qué tiene que hacer? Pues mira, cuando salga la convocatoria, lo que tiene que hacer es acudir a la convocatoria. Haremos un anuncio público y lo expondremos en todos los medios de comunicación y en los periódicos locales para que la gente sepa, ¿no?, que eso se pone en marcha, ¿no? Y ahí cuando vean, pues seguir simplemente las bases de la convocatoria y a ver qué hay que hacer. Un escrito a servicios sociales y tal, aquí está mi vivienda, aquí están mis condiciones y nosotros pues vamos a ir creando esa bolsa, ¿no? Y esa bolsa va a servir luego para ayudar a esas familias vulnerables, ¿no? Por cierto, alcalde, me decía ahora el tema de que ha votado Vox en contra de este tema y no me gustaría que se me fuera. Se celebró el otro día también el Día contra la Violencia de Género, que era el mismo día del Pleno, y no se pudo hacer la moción institucional también por algún motivo de esto, ¿no? Bueno, desde que está Vox en el plenario se ha roto el consenso en cuanto a la igualdad, ¿no?, en cuanto a la lucha contra la violencia de género, ¿no? Se ha roto el consenso porque Vox son negacionistas de absolutamente todo, son negacionistas de las vacunas,
son negacionistas del cambio climático, son negacionistas de la igualdad, son negacionistas de las autonomías, porque ellos creen en un Estado centralizado, son negacionistas de la identidad, ellos no creen que pueda existir una Cataluña o un País Vasco, Galicia, Andalucía con su identidad, todos tenemos que ser iguales, uniformados a cuatro, ¿no? Son, pues, a mi juicio, muy retrógrados, ¿no?, en cuanto a sus planteamientos. Luego son muy populistas, ¿no?, porque es muy fácil decir lo que dicen ellos, ¿no? Pues vamos a acabar con la inmigración, trabaja para todos los españoles y vamos a subir el sueldo a todos los españoles, ¿no? Eso en un mercado de libre comercio capitalista hoy por hoy es prácticamente inviable, ¿no?, y más estando dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero ellos venden su discurso, ¿no?, y además aseguran mano dura, que la policía va a actuar y claro, es un discurso a veces, ¿no?, pues muy atractivo, ¿no?, para determinados sectores de la sociedad, pero ellos siempre están en contra de todo, ¿no? Y dentro de ese negacionismo que significa Vox, pues está el negacionismo a la igualdad, ¿no? Y en ese negacionismo a la igualdad, pues decía la concejala de Vox, Gemma Carrillo, pues que había que proteger no solo a las mujeres, sino a todas las personas que eran víctimas de una agresión, de un asesinato, y que ya había una ley para eso. Y en parte puede llevar razón, si tiene desconocimiento de lo que significa la igualdad, el feminismo, porque dice, bueno, hay una ley, es verdad que nos protege a todos, ¿no? Pero en el caso de la lucha contra la violencia de género hay matices, ¿no? Es como la protección de los menores, ¿no? O sea, la ley está para todos igual, ¿no? Y todo el que hace un daño está juzgado y va a la cárcel, ¿no? Pero a los menores hay que protegerlos. Claro. Para los menores existe una ley al margen, ¿verdad? Y para los delitos contra la homofobia existe una ley al margen, ¿verdad? Y además hay que formar los poderes públicos, ¿no? Porque ¿por qué se protege a un menor de forma diferente que a un mayor? Porque según Vox, cuando se hace una agresión, da igual que sea un menor, pues se protege porque hay una especial situación, connotaciones, ¿no? Y un menor no puede defenderse, es más vulnerable, pero es que en el caso de la igualdad ocurre algo parecido. Las mujeres sufren agresiones a manos de sus víctimas, a manos de sus asesinos o a manos de sus parejas, ¿no? Porque en el patriarcado, en la sociedad que todavía es bastante machista, pues hay personas, hombres, que creen que la mujer es de su propiedad, ¿no? Y como creen que es de su propiedad, pues tienen que hacer con ella lo que ellos quieran, ¿no? Eso no es una agresión normal, eso necesita de una especial protección, ¿no? Entonces, eso es lo que se trata cuando se simboliza la lucha contra la violencia de género, ¿no? Y en la igualdad ocurre algo parecido, ¿no? Si no llegamos a legislar para que las mujeres puedan conciliar, para que existan, por ejemplo, en política, listas paritarias, para que en los consejos de administración tengan que haber el igual número de mujeres que de hombres, o en puestos de responsabilidad, pues para las mujeres hubiera sido mucho más difícil acceder a determinados lugares o ámbitos de responsabilidad, ¿no? Y se ha conseguido gracias a que hay leyes que permiten que haya una representación, ¿no? Luego es verdad que poco a poco esas leyes, me imagino que se irán atenuando conforme ya no existe esa diferencia entre hombres y mujeres, ¿no? Eso deberíamos llegar, a eso ese es el objetivo, que todo. Pero mientras eso sea así, pues hubo que legislar para que en su día votaran las mujeres, para que en su día se pudieran divorciar, para que en su día pudieran sacarse un carnet de conducir o abrir una cuenta en el banco, que no hace tanto que una mujer no podía hacerlo. Y luego, sin embargo, nos rasgamos las vestiduras cuando pensamos en el mundo musulmán y en la poca protagonismo que tienen las mujeres. Pero si aquí tenemos a Vox, que son prácticamente igual de fundamentalistas en este tipo de cosas, ¿no? Y ellos dicen que no, para nada, nosotros somos liberales y dejamos que cada cual... Sí, pero no protege a las mujeres cuando su pareja, cuando desde el machismo se les hace daño, o cuando ahora, como está apareciendo y aparece cada vez con más frecuencia este tipo de agresiones sexuales, ¿no? Que además parece que son por diversión, ¿no? De grupos de jóvenes, la manada, este tipo de cosas, ¿no? Hace unos días veíamos una chica violada en un polígono industrial, ¿no? Es terrible, ¿no? Hace falta proteger a la mujer, ¿no? Y no porque... a ver, es que el hombre... las mujeres tienen esa debilidad, ¿no? A veces, en ocasiones, y necesitan de la protección de los poderes públicos, ¿no? Y tenemos que estar ahí. Y no vale para nada obviar que eso no existe y que todos somos iguales ante la ley y que la ley nos proteja a todos por igual, porque no es cierto. Y el ejemplo más claro es los menores y el resto de la sociedad, ¿no? Hay que proteger a los menores con especial sensibilidad porque son más vulnerables, ¿no? Pues con la mujer ocurre algo parecido, ¿no? Está claro, escuchaba los datos yo en esta semana, una mujer cada 6 días muere a manos de su pareja aquí en España. Y por lo tanto es evidente que todavía, desgraciadamente, esto existe y todavía no se ha llegado a esa igualdad. ¿Que estamos avanzando? Sí,
desde luego que estamos avanzando, pero que sigue ocurriendo también por la sociedad que hemos vivido hace unos años, que era una sociedad completamente machista. Y es una pena que esos consensos que ya habíamos conseguido entre todas las fuerzas políticas hoy en día se pierdan, porque hay un grupo de derecha ultra, ¿no? Que además me sorprendió también mucho, ¿no? Que en el pleno el concejal de Izquierda Unida llamó derecha ultra a Vox en varios momentos del pleno, y Vox se sintió ofendida, y además me hacía gracia porque yo creo que ni siquiera sabían el significado de la palabra ultra, ¿no? Ultra es una palabra del latín que significa más allá, ¿no? La derecha del más allá, ¿no? De más allá de la derecha normal, ¿no? Y se sentían ofendidos, cuando es la realidad, cuando es su postura ideológica en muchos de los aspectos, ¿no? Ellos hablan de derecha cobarde al PP y sin embargo luego les molestan que le digan a ellos derecha ultra, ¿no? Pero se han roto muchos consensos con ellos, desde que está Vox en las instituciones se han roto muchísimos consensos, tanto en el cambio climático, como en el mercado laboral, como en la pluralidad de España, en las autonomías, como he dicho, hasta en las vacunas y en el negacionismo de muchas de los problemas actuales de las sociedades modernas, ¿no? Y en la igualdad y en la lucha contra la violencia de género no es una excepción. Si no me equivoco, también dijeron algo como que es que, claro, a mí todo esto me afecta muy de cerca, esto de ser mujer y que yo lo he sufrido en mis carnes, el problema del machismo, pues me afecta como muy de cerca, que en el tema del trabajo y demás, que no existía la brecha salarial. Que un hombre había ganaba problema, igual que una mujer. Exactamente, o sea que también esto, y por todo ello era por lo que votaron en contra esta moción, ¿no? Bueno, sí, la votan todos los años, desde que está en el plenario todos los años votan en contra la moción institucional contra la violencia de género, ¿no? Pues yo me alegro mucho que a todas las personas de Vox y de todos los no tengan problemas, que no tengan problemas las mujeres y que no tengan brecha salarial y que tengan todas trabajo. Yo me alegro rotundamente y espero que ocurra en el resto también ocurra, porque entiendo que si ellos defienden eso es porque no deben tener en su gente y en su alrededor y gente conocida que lo haya sufrido. Pues seguramente no, y si lo han sufrido dirán que bueno, que lo ha sufrido pues igual que si dos personas se pelean en la calle. Ellos piensan que es así, ¿no? Pues igual que si mañana, pues dos personas defendiendo cualquier historia, pues se pelean en la calle, ¿no? Ellos piensan que una mujer y un hombre pues se pelean igual, sin entender que muchas veces el hombre quiere hacer daño a la mujer porque piensa que es de su propiedad. Eso es lo que ellos no entienden. Esa es la connotación, la diferencia, ¿no? Por eso se hace una ley ex profeso para defender a la mujer, ¿no? Pues nada, yo encantada de que ellos no sufran esto, para ellos es magnífico. Hablamos de otro tema, alcalde, porque también en el Pleno se ha aprobado el convenio con la Junta para la rehabilitación y la regeneración de los espacios urbanos. Sí, esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones, también, de que Benalmádena... Por eso decía yo que vamos por delante siempre. Vamos por delante siempre, ¿verdad? Vamos a tener que aprobar aquí las cosas. A ver, decía al principio de la entrevista que es verdad que tenemos un equipo de técnicos y que el personal municipal está bien implicado, ¿no? Y que tiene el doble de trabajo, ¿no? Fijaros hasta qué punto que este tipo de ayuda hemos podido concurrir a ellas, ¿no? Y la hemos obtenido en la convocatoria, siendo 3 las ciudades que en Málaga han tenido acceso a estos fondos, ¿no? Que son los fondos del Estado para rehabilitación de viviendas, ¿no? De núcleos urbanos consolidados, ¿no? Y ha sido Málaga, Marbella y Benalmádena, ¿no? Y además hemos conseguido 2,7 millones, eso está financiado en un 50% por el Estado, en un 20% creo que por la Junta y en un 15% por el Ayuntamiento, y el resto lo pagan los particulares, ¿no? Esto sí lo gestiona la Junta de Andalucía a través de los ayuntamientos, ¿no? Y supone pues rehabilitar viviendas que se encuentran en entornos urbanos consolidados, ¿no? En Benalmádena concretamente es Arroyo de la Miel, ¿no? Donde tenemos pues la zona de Carranque, la zona de Bajondillo, la zona de los Zodiacos y creo que Alegranza y alguna zona más del entorno, ¿no? Y además va a permitir este tipo de inversiones que la tienen que solicitar los particulares o las comunidades de propietarios a través de su administrador de finca o directamente ellos, ¿no? Va a permitir pues sustituir amianto, que ya sabemos que es cancerígeno, poner en marcha los ascensores en comunidades donde no existan ascensores, ¿no? Para mejorar la accesibilidad, mejorar también la accesibilidad en portales, en viviendas particulares, por ejemplo, sustituyendo bañeras por platos de ducha, ¿no? Mejorar el aislamiento térmico acústico de las viviendas, ¿no? Pues cambiando ventanas de aluminio por Climalid o por cerrajería con rotura de puente térmico, ¿no? Y en definitiva adaptar nuestras viviendas, arreglar nuestras fachadas, adaptarlas pues para que sean más sostenibles, que sean, ¿cómo diría?
no solo sostenibles, sino que cumplan con todos los estándares medioambientales, ¿no? Y que la factura de la luz no se nos vaya porque no tengamos un cierre de aluminio en condiciones en nuestra vivienda, ¿no? Y porque no podamos tener nuestra vivienda en un estado térmico en condiciones óptimo, ¿no? Entonces, bueno, pues este tipo de línea de ayuda permite arreglar nuestras viviendas y adaptarlas a las circunstancias actuales, ¿no? Y lo que se aprobó en el Pleno fue facultar al alcalde para cerrar el convenio ya con la Junta de Andalucía y Estado, ¿no? Para poner en marcha este tipo de ayudas, ¿no? Esta semana además tuvimos una reunión con administradores de fincas, estuvimos explicando el proyecto y lo que hemos quedado es que la convocatoria, que posiblemente será enero o febrero, ya saben ellos cómo tienen que proceder y actuar, y que vamos a tratar de agilizar estas ayudas pues para que, aprovechando que estamos en un momento de crisis económica después de la pandemia y que hay que generar empleo y hay que activar la economía, pues pongamos en marcha cuanto antes este tipo de actuaciones, ¿no? Por lo tanto, para el año que viene veo que sí, vamos a tener va a haber trabajo, ¿eh? Muchísimos medios económicos, mucho gasto público en las calles, sí. Qué bien, eso es maravilloso para el municipio. Por cierto, que si no me equivoco, hemos hablado también aquí en muchas ocasiones de la denuncia que se presentó con el tema de los charters en el puerto. ¿Se ha archivado la denuncia? Sí, se ha archivado, ha quedado en nada, ya sabíamos que no había nada y yo lo he defendido muchas veces, ¿no? Sin embargo, es verdad que desde el Partido Popular pues han tratado de mantener el pulso o la tensión sobre un asunto en el que realmente no había nada, ¿no? Y nos culpaban al equipo de gobierno de generar una mala imagen en el puerto deportivo, que si la denuncia, que si la corrupción, y en realidad quien estaba generando una mala imagen del puerto deportivo eran ellos mismos, ¿no? Que estaban alentando a un grupo de personas que con más o menos legitimidad había puesto una denuncia, y ahora voy a explicar por qué se puso esa denuncia, pero que lo que hacían era manchar la imagen del puerto deportivo, manchar la imagen del gerente, incluso de un trabajador municipal, incluso de la concejala, ¿no? Como si allí hubiera prácticamente una mafia siciliana actuando en el puerto deportivo. Y la realidad es que en 6 años que llevamos gobernando no ha habido una sola denuncia que haya prosperado contra el equipo de gobierno, ¿no? Hemos sido transparentes, creo que además hemos sido honestos y honrados, y nos podremos equivocar, pero no hemos engañado a nadie, ¿no? Sin embargo, no puede decir lo mismo el Partido Popular del periodo que gobernó, de 2012 a 2015, donde ahora hace poco el ayuntamiento ha tenido que pagar 500.000 euros por contratos concedidos a dedo por parte del Partido Popular, y donde además existen todavía determinadas denuncias en los juzgados, entre ellas, por ejemplo, la del dragado del puerto deportivo, todavía está ahí, ¿no? Y eso pues tendrá que responder el Partido Popular del tiempo que estuvieron gobernando, ¿no? Entonces, es como su cortina de humo, ¿no? No son tan buenos los que hay, no somos tan buenos nosotros, porque fíjate que nosotros tendremos denuncias, pero que ellos también las tienen, ¿no? Y como decía, han pasado 6 años y no hay una sola tacha en la hoja de servicio de este equipo de gobierno. Mira, esta denuncia la ponen un grupo de empresarios con más o menos legitimidad, ¿no? Pero que entendían que se vulneraban sus derechos, ¿no? Y lo que ha dicho la sentencia es que el procedimiento que pone en marcha el Ayuntamiento de Benalmádena para regular los charters, que son las embarcaciones de recreo en el puerto deportivo, pues que no es un procedimiento correcto, que habría que haberlo hecho de otra forma. Y lo que queríamos que fuera un procedimiento reglado con las máximas garantías, pues dice el juzgado que no, que la autorización para ejercer esa actividad en el puerto deportivo le corresponde al puerto deportivo sin ningún tipo de concurso, sin ningún tipo de reglamento, sin ningún tipo, ¿no? Que el puerto deportivo decida cuántos barcos de recreo quiere. Y esto tengo que contar la historia de por qué hemos llegado a esta situación. En el puerto deportivo de Benalmádena, al igual que ocurre en Muelle 1 en Málaga, pues en Muelle 1 en Málaga hay 2, 3 o 4 embarcaciones de recreo, no hay más. Y fijaros que Muelle 1 es más grande que Puerto Marina, donde la gente paga un billete y se pasea por el puerto y salen a ver delfines, ¿no? Eso en el Ayuntamiento de Benalmádena, hace década y media, pues habría 5 o 6 barcos de recreo, no había más, ¿no? Pero en la época en que fue concejal Francisco Salido, y creo que fue concejal del puerto del año 2011 al 2015, las licencias, las autorizaciones para barcos de recreo florecieron como margaritas, ¿no? En un campo silvestre, ¿no? Florecieron, pero además de una forma inusitada, ¿no? Hablamos de que pasamos casi de 4 o 5 licencias a tener casi 20 y tantas, ¿no? Entonces, cuando llegamos en el año 2015 nos encontramos con el problema: 20 embarcaciones,
en el muelle justo donde está el centro comercial, con las relaciones públicas, una imagen desastrosa, ¿no? Y además barcos entrando, saliendo, molestando precisamente a los residentes que tienen allí sus viviendas o sus barcos atracados, y había que poner orden. Se habló con ellos. ¿Había gente para tanto barco? No. No había gente para tanto barco. Pero bueno, tampoco sé muy bien qué hay más allá de las embarcaciones de recreo. En cualquier caso, había que poner orden. Y como había que poner orden, se pensó que la mejor forma era regularlo y además con la máxima garantía. Una ordenanza, con una convocatoria, donde se presentaban y donde además tenían que pagar un canon por ejercer una actividad lucrativa, beneficiándose de los atraques del puerto deportivo de Benalmádena, porque en realidad es eso lo que hacen, ¿no? Digamos que un barco paga un atraque por estar allí atracado, el barco, y el barco paga su atraque como cualquiera paga un alquiler por una vivienda, ¿no? Pero además, cuando tiene el barco atracado, el tío se dedica allí a hacer una actividad comercial. Es como si yo alquilo una vivienda y ahora dentro de la vivienda pues hago lo que me da la gana y monto un bar dentro de la vivienda. ¿Verdad que eso no cabe en cabeza ajena? No puede ser. Pues eso ocurre en el puerto deportivo, ¿no? Entonces, cuando se ha tratado de regular, este grupo de empresarios se une y lo que debería ser una denuncia en el contencioso administrativo, porque no estoy de acuerdo con una decisión administrativa que se ha tomado, pues son convencidos por el Partido Popular para poner una denuncia por lo penal. E inventan un relato en el que prácticamente la concejala y el gerente tienen intereses ocultos, un detective, una historia ahí porque se están beneficiando de esta situación y eso es corrupción. Tratan de compararlo a los tiempos en los que gobernaba el Partido Popular el puerto deportivo, ¿no? ¿Qué ocurre? Que esa primera denuncia ni siquiera es admitida a trámite. Pero bueno, aquí ya lo que hemos hablado muchas veces, ¿no?, de la falta de ética del Partido Popular. A ver, cuando la denuncia se admite a trámite porque hay indicios, sale a la prensa y lo cuentas, pero no te vayas al juzgado y simplemente con el sello del registro de entrada he puesto la denuncia, el puerto deportivo, aquello es la corrupción, tal. No, ni siquiera se admitió a trámite. La registraron y salieron en prensa. Como no se admitió a trámite, pues pusieron un recurso. Y entonces el juzgado dijo, mira, antes de sobreseer definitivamente, voy a hacer un sobreseimiento provisional. Y para que nos queden más garantías, le voy a pedir a la UDEF, que es la unidad especializada de la Policía Nacional en delitos económicos y de corrupción, que investigue. Y entonces, cuando eso lo hizo el juez, volvieron a salir en prensa. Algo ocurre ahí cuando están pidiendo a la UDEF que investigue. La UDEF dio carpetazo, después de estudiar toda la información, y dijo, no hay ningún indicio de delito. Y salimos a contarlo. Bueno, pues pusieron un segundo recurso. Volvieron según ella, registrar pruebas de qué tal. Bueno, pues incluso ese segundo recurso se ha vuelto a archivar porque no hay indicios de absolutamente nada. En esta ocasión el Partido Popular se ha callado. No ha hecho como en otras ocasiones, que ha salido a decir, cuando han puesto un segundo recurso o un primero tal, es porque algo hay. No hay absolutamente nada. Lo que hay es la intención o la mala intención del Partido Popular de manchar el buen nombre de Benalmádena y la intención, legítima o no, de un grupo de empresarios de no pagar por ejercer esa actividad. Eso es lo que se esconde detrás de todo esto, ¿no? Y si juntas a los que no quieren pagar por ejercer la actividad y los intereses espurios del Partido Popular, pues tienes ahí pues el relato de la corrupción en el puerto deportivo de Benalmádena. Pero afortunadamente hoy, 6 años después de llegar al gobierno, tenemos una hoja de servicio impoluta y nuestros vecinos pueden estar tranquilos, ¿eh? No creo que nadie dude ni sospeche de la gestión que estamos llevando a cabo, porque además en estas cosas ocurre como cuando estaba Paco Salido o Paloma García o en los gobiernos no municipales, y es que cuando ellos gobernaban sí había muchos rumores, sí había muchos chascarrillos, sí había, y al final muchas de aquellas cosas que se hablaban en los mentideros acabaron en los juzgados, ¿no? Aquí afortunadamente ni siquiera hay rumores, ¿no? Porque lo que hay es un Partido Popular con esos intereses espurios de rascar un puñado de votos, ¿no? Por lo tanto, esto ya podemos darlo por zanjado, ¿no? Ya no caben más recursos, ¿no? ¿O sí? Bueno, sí, pueden recurrir todavía a la audiencia provincial, pero bueno, vale. Yo creo que ya les va a costar el dinero, ¿no? Porque, a ver, si ya el juez, la UDEF ha dicho que no hay absolutamente nada y el juez por 2 veces ha desestimado los recursos, hombre, irse a la audiencia provincial me parece a mí que es simplemente por querer darle más recorrido a este asunto, ¿no? Que ya apenas tiene recorrido, ¿no? Bueno, pues hablamos de otro tema que a mí me llama mucho la atención y que además me parece muy, muy interesante, que ya hablábamos también de este tema la semana pasada, creo, o la anterior, es el Consejo Escolar Municipal, que me parece que hace una labor magnífica y que ha tenido una nueva reunión en estos días, ¿con motivo de qué?
Bueno, nos reunimos todos los años a principio de curso pues para valorar la situación educativa en la ciudad, ¿no? Pero este año además teníamos que vernos porque queríamos planificar algún tipo de acción o simplemente prever cómo va a ser ya no 2021, ya no 2021-2022, sino 2022-2023, ¿no? Porque tenemos un problema enorme de escolarización en la ciudad, ¿no? De espacio. No tenemos espacios para... Y ya lo expliqué aquí, creo que fue la semana pasada cuando hablamos de que desde el año 2008 no se construye ni un instituto ni un colegio en Benalmádena, ¿no? Y la población sigue creciendo. Es más, la semana que viene daré cifras del aumento en el padrón y volvemos a crecer con respecto al año pasado, ¿no? Benalmádena sigue creciendo en población, pero seguimos teniendo las mismas plazas educativas que teníamos en 2008, ¿no? Cuando la población de Benalmádena era de 55.000 habitantes, ¿no? Antes de nada, ¿y cómo lo estamos haciendo? Bueno, ¿Qué estamos haciendo con los niños? Quitando espacios, pues bibliotecas, laboratorios, se están poniendo prefabricadas, a ver, hemos aumentado el número de plazas educativas a costa de suprimir la calidad de la educación en Benalmádena, ¿no? Entonces hay, por ejemplo, como en el IES Cerro del Viento no hay patio, como había al principio de su construcción, ¿no? El patio se ha reducido para meter prefabricadas, ¿no? En el IES Benalmádena, por ejemplo, se han eliminado los laboratorios, con lo cual eso repercute negativamente en la educación de nuestros hijos, ¿no? Porque no pueden ir a un laboratorio o a un salón de actos, o no pueden a lo mejor hacer sus actividades con la normalidad, ¿no? Porque no tienen apenas espacio, ¿no? Y en otros institutos, pues, o colegios, pues se han reducido bibliotecas o se han reducido, en fin, se han creado clases en espacios donde no lo había, ¿no? ¿Qué ocurre? Que hablábamos, y eso era precisamente lo que queríamos planificar. El hecho de que no se aprueben los presupuestos de la Junta de Andalucía va a retrasar aún más, ¿no? Y yo aquí, lo explicaba la semana pasada, Benalmádena tiene 5 institutos y 9 colegios de infantil y primaria, ¿no? Y esos 5 institutos y 9 colegios de infantil y primaria se han venido construyendo en Benalmádena conforme se venía aumentando la población, ¿no? Y el último lo construyó la Junta de Andalucía, último instituto y último colegio de infantil y primaria en el año 2008, cuando Benalmádena tenía 55.000 habitantes. Desde el año 2008 hasta el año 2015, que gobernó el Partido Popular, no voy a decir que no hubiera planificación, pero sí es cierto que la población fue creciendo, la Junta de Andalucía fue reclamando suelo al Ayuntamiento de Benalmádena pues para construir nuevos centros educativos, pero el Ayuntamiento de Benalmádena en ese tiempo fue incapaz de encontrar un suelo educativo. Y además alegaban pues que no había prácticamente suelo, pero mientras tanto se seguía construyendo, desarrollando urbanísticamente, seguía creciendo la población, pero no había suelo educativo. Nosotros cuando llegamos en 2015 ya alertábamos de esa urgencia, ¿no? Y nos pusimos a trabajar y hubo que tratar con un privado en una permuta la adquisición de suelo educativo para poder construir un instituto y un centro educativo de infantil y primaria. Y lo conseguimos. En el año 2016 ya estábamos aprobando en pleno la cesión de suelo educativo para un instituto y para un centro de infantil y primaria al gobierno de la Junta de Andalucía, ¿no? Y en el año 2018, la que era entonces consejera de Educación, Sonia Gaya, vino a Málaga y dijo que ya estaba todo listo y preparado para empezar la construcción de un centro educativo de infantil y primaria y de un instituto en Benalmádena. Eso fue el año 2018, y que en el año 2019 se empezaron a redactar los proyectos y que para el año 2020 será una realidad la construcción del instituto, ¿vale? Luego llegó las elecciones autonómicas, el gobierno que se comprometió con Benalmádena perdió aquellas elecciones y las ganó el Partido Popular de Juanma Moreno. Bueno, no ganó las elecciones, pero sí consiguió formar gobierno, ¿no? Y cuando llegó en 2019 el gobierno del Partido Popular a la Junta de Andalucía, desde el Ayuntamiento de Benalmádena le pedimos que públicamente se expresase y que mantuviesen el compromiso con Benalmádena. Y lo que dijeron fue, quieto parado, aquí no hacemos nada. No se pronunciaron sobre el compromiso, ellos alegaban que tenían que ver qué es lo que había en la caja, que tenían que valorar toda la infraestructura, que no podía... Y así fuimos pasando 2019, 2020 y 2021. Y ahora en 2021, casi 3 años después, porque han tardado ese tiempo en ver qué es lo que había, ¿no? Pues vienen a Benalmádena y dicen que sí, que van a empezar el año que viene, en 2022, que hay 15 millones de euros en los presupuestos de 2022, para empezar a construir, para empezar a redactar el proyecto para la construcción del instituto y del centro de infantil y primaria en Benalmádena. O la sorpresa nuestra cuando hace unas semanas aparece el vicepresidente de la Junta, Juan Marín, y dice,
algo así como, nuestra intención no es aprobar los presupuestos. A nadie se le ocurriría, ¿no? Sería estúpido, dijo, no creo que fueron sus palabras textuales, ¿no? Aprobar un presupuesto en el año 2022, que es el último legislatura. Nosotros vamos a prorrogar o será la excusa para convocar elecciones. Hay que decir que eso fue una grabación que no era públicamente, sino que le grabaron allí al hombre de aquella forma. Es que públicamente no creo que se atreviera a decirlo. Por eso te digo, por eso que si no la gente diría, este hombre de qué tonto, va, ¿no? De qué va. Entonces, claro, pero eso de alguna forma evidenciaba que no tenía intención la Junta de Andalucía de aprobar un nuevo presupuesto y que el no aprobar un nuevo presupuesto iba a ser la excusa perfecta para adelantar las elecciones. ¿Cuál es el problema que sucede para Benalmádena? Que si no hay presupuesto, esos 15 millones que nos han prometido no van a venir en 2022, vendrán en 2023, ¿vale? Pero no en 2022, ¿no? Con lo cual es un año más de retraso, ¿no?, en la construcción de centros educativos. Y encima, esto que se lo contamos al Consejo Escolar, tuve que ver como el Partido Popular decía en el pleno del pasado jueves, decía, no, pero es que no venga ese dinero a Benalmádena es culpa de todas las fuerzas políticas que han votado en contra del presupuesto, porque si hubieran votado a favor del presupuesto, ese presupuesto hubiera salido adelante y hubiera llegado a Benalmádena. Y les tuve que explicar que en cultura política la responsabilidad de aprobar un presupuesto no le corresponde a la oposición, le corresponde al gobierno. Y en este caso esa responsabilidad de aprobar el presupuesto le corresponde a Juan Marín, entre otras cosas porque hasta ahora en la Junta de Andalucía se han aprobado 2 presupuestos. Y en los 2 presupuestos se ha apoyado en Vox y ha hecho un presupuesto casi de extrema derecha que ha apoyado Vox y que ha salido adelante, porque esa es la responsabilidad del presidente de la Junta de Andalucía. Oye, yo quiero gobernar, pues tengo que buscarme los apoyos que me garanticen la investidura. Yo quiero sacar adelante un presupuesto, pues tengo que buscarme los apoyos que me garanticen ese presupuesto. Y tendré que persuadir, o tendré que ceder, o tendré que ser generoso con las fuerzas políticas que me tienen que apoyar el presupuesto. Y lo que no vale es presentar un documento, ese es mi documento, si me lo quieren me lo apruebo y si no nos vamos a elecciones, que es lo que ha hecho el presidente de la Junta, Juan Marín. Con lo cual no me vale el discurso ese que me decía alguien del Partido Popular, no, es que si no viene el dinero a Benalmádena es porque el PSOE ha votado en contra del presupuesto. No, es que un presupuesto que rebaja en sanidad, que rebaja en educación, que rebaja en dependencia, que no es favorable para los trabajadores públicos ni privados, es que ese presupuesto no es bueno para nadie. Ahora, si queremos proponer, si queremos sentarnos, si queremos ser parte de la construcción de ese presupuesto, pero no nos pide un cheque en blanco. Y sin embargo, en lugar de ser generoso el presidente de la Junta y de querer que ese presupuesto, lo que hemos visto evidenciado en los medios de comunicación a través del audio de Juan Marín es que no tenían intención de aprobar el presupuesto, ¿no? Con lo cual... Que Juan Marín está en el gobierno también, que claro, es el vicepresidente. Claro. La coalición que hay. Claro, con lo cual yo expliqué al Consejo Escolar Municipal que si ya teníamos un problema enorme y que si estábamos esperanzados en que en 2023 podíamos ver puesto en marcha o abierto un nuevo centro educativo de infantil y primaria y un instituto, pues que si no se aprobaban los presupuestos, porque parece que no había intención de aprobar esos presupuestos, pues no iba a llevar un año de retraso. Y yo decía, 2022 nada, 2023 posiblemente hay un nuevo gobierno en la Junta de Andalucía o el mismo, ¿no? Entonces redactarán unos presupuestos, ¿no? Pero es que hasta 2024 no va a estar redactado el proyecto de ejecución ni la puesta en marcha de esas obras, ¿no? Y yo decía, hasta 2024-2025 posiblemente no tengamos ni el centro de infantil y primaria ni el instituto. Y tanto los profesores como los representantes de las AMPA se echaban las manos a la cabeza. Es que llevamos desde el año 2015 y nos vamos a 2025 sin un instituto y sin un centro de infantil y primaria. Y la población de Benalmádena sigue creciendo. Entonces nos vemos totalmente, ¿cómo diría?, perjudicados, decepcionados, incluso frustrados, ¿no? Por la forma en la que la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía está llevando este asunto adelante. Y encima, me decía el concejal de Ciudadanos, que es que no me alegro por absolutamente nada, ¿no? Que ya ahora que han puesto el dinero o que había el compromiso y la voluntad, que ni siquiera soy capaz de agradecerlo. No, claro que lo agradezco. Lo que quiero es que se ponga ya en marcha. Es que llevo desde el año 2015 que soy alcalde y que llegamos en 2015 y en 2016, en un año ya pusimos sola a disposición de la Junta, vamos a llevar 9 años pidiendo que se construya. Es que no puede ser tan lenta la administración autonómica, ¿no? Y ya no vale la excusa de los 36 años de gobierno del PSOE ni de la izquierda, no, es que están gobernando ellos. Es que lleva ya una legislatura completa y no se ha movido nada, ¿no? Y creo además que lo paralizaron al principio de la legislatura, porque si hubiera seguido la normal inercia con la que venía el proyecto, posiblemente ya sería una realidad. Pero es que creo que lo pararon. Claro. Y la pregunta es, ¿cuál es la solución? ¿Habéis pensado algo? ¿Ha aportado algo ese consejo escolar? Porque
Bueno, si realmente no vamos a tener el instituto y el colegio hasta dentro de 4 años, ¿cómo se va a solucionar el tema? Pues la solución será aumentar la presión, la pataleta, ¿no? Y será pedir a la Junta más celeridad, ¿no? Creo que no hay otra solución, ¿no? Y creo que tiene que darle prioridad absoluta a este proyecto, ¿no? Porque además nos va en la educación y en la calidad, en la calidad de la educación en Benalmádena. Bueno, pues esperemos que eso solucione, porque estamos hablando de algo tan importante como la educación, y que, bueno, los niños cuando van al colegio tengan sus espacios adecuados para estar, porque son muchas horas también las que pasan los niños en los colegios, y deben tener unos espacios adecuados para su educación. Esperemos que se solucione, lleguen a un acuerdo, eso a ver si llegan a un acuerdo. Bueno, acuerdo ya en teoría hay, ¿no? Lo que pasa es que acuerdo te refieres a los presupuestos, ¿no? Sí, Hombre, sí. Ojalá, claro, eso es lo ideal. Claro. Lo ideal es que se sienten, que el presidente no sea tan arrogante y sea algo más generoso, que para eso es el presidente de todos los andaluces, ¿no? Y que al igual que ha hecho el presidente del gobierno, que ha tenido que negociar con muchas fuerzas políticas, porque el PP no quería abstenerse, o porque Ciudadanos no quería apoyar, o porque Vox iba a votar en contra del presupuesto, y a veces son decisiones dolorosas, tenés que apoyarte en partidos nacionalistas, pero hay que hacerlo si quieres sacar adelante un proyecto de presupuesto. Muy criticado, ¿no? Por cierto, todo eso, ¿eh? Sí, muy criticado, pero ¿qué opciones quedaban? ¿Nos quedamos sin presupuesto? Es que hay que explicar una cosa. Cuando hablamos los políticos de que el documento legislativo más importante de cada ejercicio, de cada año, es el presupuesto, no es una frase hecha. Los presupuestos son necesarios para acometer inversiones. Claro. Un presupuesto prorrogado solo permite el gasto corriente, no permite acometer inversiones, ¿no? Entonces, los fondos europeos son inversiones, las obras de infraestructura que se van a poner en marcha son inversiones. Si el presidente Sánchez no aprueba el presupuesto, no va a haber inversiones, da igual el dinero que venga de la Unión Europea, no se va a poder ejecutar, ¿no? Pero me parece también irresponsable al resto de fuerzas políticas decir, pues yo simplemente voy a votar en contra. Bueno, pues por eso la responsabilidad de quien quiere gobernar es sacar los presupuestos adelante, y tendrá que apoyarse en quien sea para sacar adelante esos presupuestos, y eso es lo que tiene que hacer el presidente de la Junta. Y de hecho este tiempo atrás lo ha estado haciendo con Vox, y no le han dolido prendas. Ha sacado 2 presupuestos adelante con Vox y no ha pasado absolutamente nada. Lo que no entiendo por qué ahora con Vox no, y nos pide a los demás que seamos generosos, ¿vale? ¿Y cuál es su generosidad? Porque él ha presentado un documento y le hemos presentado enmiendas que no quería aceptar. Es que... Yo me pongo ahora mismo en la posición de quienes nos están viendo su casa y dicen, pero bueno, tan complicado es que 2 personas o un grupo de personas, aunque tengan ideologías diferentes, se pongan de acuerdo cuando intentamos velar por el bien de una comunidad, de una ciudad, de un país. El bien para una comunidad, un país, una ciudad debe ser el mismo, ¿no? Sí, no es ¿Por qué la ideología hace que se choquen tan de frente y que no se pueda entender? Si hay que arreglar una carretera, debe ser igual de importante para la derecha que para la izquierda. Sí, pero... Si hay que hacer un edificio, debe ser igual. No sé por qué siempre ese choque de intereses. No es difícil de comprender, Ana. Esto es una democracia. Y en una democracia uno tiene el poder que le dan las urnas. Claro, entonces, lógicamente. A ver, si yo tengo toda la población de mi lado y tengo una mayoría amplia, estable y suficiente, pues yo hago los presupuestos que yo quiero. Pero cuando no tengo esa mayoría amplia y suficiente, y lo que tengo es los parlamentarios que tengo, porque además era la segunda fuerza en todo este escenario de las elecciones andaluzas, no puedo hacer lo que yo quiera. Tendré que hacer lo que pueda acordar con los demás, ¿no? Claro, pero lo que yo digo es cómo no se entienden, sean de derecha, de izquierda, me da igual, que el bien para la ciudad no se llegan a acuerdos cuando el bien para la ciudad, para la autonomía, debe ser el mismo. Bueno, yo creo que quien no lo ha entendido es Juanma Moreno, que es el presidente de la Junta. Él es quien quiere ser presidente, ¿no? Y él en su día buscó los apoyos necesarios para ser presidente, ¿no? Y buscó los apoyos necesarios para sacar adelante 2 presupuestos, ¿no? ¿Por qué esta vez no se ha esforzado un poquito más? ¿Por qué esta vez se ha quedado solo en la superficie? ¿Por qué no se ha preocupado en atraer a Vox? ¿Por qué no se ha preocupado en atraer al PSOE, a Unidas Podemos? Pensamos que hay algo ahí... Hombre, quiere adelantar elecciones, quiere que no haya presupuesto. Si es que es evidente, si es que es evidente.
que lo que pretende es adelantar elecciones, ¿no? Y lo quiere justificar en que no se aprueban los presupuestos. Pero él, si hubiera sido más generoso, si en lugar de quedarse en la superficie hubiera entrado al detalle y se hubiera sentado con los... ¿Alguien cree que no hubiera sacado el apoyo del Partido Socialista o de Unidas Podemos, de Adelante Andalucía? Lo hubiera sacado. Pero claro, para eso hay que remangarse. ¿Y quién le corresponde remangarse? ¿Quién es el que tiene la responsabilidad? ¿Quién han elegido los andaluces o quién ha aunado una mayoría en torno a él? Pues el presidente de la Junta, Juanma Moreno. Por eso digo que está cejando en su responsabilidad. No quiere entrar al fondo, quiere quedarse porque quiere tener una excusa para adelantar elecciones, ¿no? Por lo tanto, el fondo de esto puede ser ese. Y en esa excusa de adelantar elecciones perjudica a Benalmádena, que vamos a tener que esperar un año más para tener nuestro centro educativo o nuestra ampliación del hospital de alta resolución, más tiempo parada. Claro, perjudica a Benalmádena y perjudicará y a muchos otros lugares, claro. A muchas ciudades andaluzas, porque estamos hablando de que si no se aprueban esos presupuestos es que no hay inversión para Andalucía. Evidentemente. Por lo tanto, así es. Pues yo sigo, vamos a cambiar de tema y nos vamos a quedar otra vez en Benalmádena, pero es que yo estoy diciendo que esto de no llegar a los acuerdos, yo es que no lo puedo entender. Bueno, ya has visto, por eso no me he metido en política, porque yo me gusta llegar a acuerdos y entonces pues yo me gusta que todo el mundo se entienda y que todo el mundo vamos a ir a Benalmádena. Se lleve bien. En Benalmádena, en este último pleno, hemos sacado varios acuerdos importantes. La bolsa de captación, por una mayoría de 23 concejales de 25. Creo que hemos sacado también, hemos dicho... hemos sacado lo de la ordenanza de las terrazas, el plan de rehabilitación, el acuerdo para el convenio. Por unanimidad, o sea, han votado todas a favor. El plan de rehabilitación, por unanimidad también, y eso es responsabilidad. ¿De quién es responsabilidad? Del alcalde, ¿no? Tratar de convencer a todo el mundo de sacar cosas adelante. Y si no puedo sacar unanimidad, al menos tener una mayoría amplia, ¿no? Me corresponde a mí, ¿no? Lo que yo no puedo pretender es ser alcalde cuando la mayoría está en 13, ser con 6 concejales y pretender que me lo aprueben todo. Algo tendré que hacer yo, ¿no? Claro. Que para eso es mi responsabilidad y para eso he decidido ser alcalde, ¿no? Claro. Pues igual ocurre con Juanma Moreno. Eso es. Pues eso es lo que yo quiero, que se lleguen a acuerdo, que se aprueben las cosas y que yo siempre digo que hablando se entiende la gente, pero no, yo soy la voz del pueblo ahora mismo, que no es... Totalmente. Es que la gente en la calle piensa, pero ¿por qué estos políticos no se ponen de acuerdo? Bueno, a ver... Entonces, no hay que ser tampoco tan ni dramático ni injusto, porque en una comunidad de vecinos no nos ponemos de acuerdo cuando somos 25. En una comunidad de vecinos, y siempre hay un vecino que dice, no, pues yo no estoy de acuerdo en esto. Sí. Pues porque la sociedad es así. Somos así, ¿no? Y los representantes políticos somos representantes de los ciudadanos. Y al final los políticos somos una muestra de la sociedad, ¿no? Y si la sociedad se ha vuelto intransigente y cada vez somos menos generosos y menos empáticos con lo que le sucede al que está enfrente, pues en política ocurre 3/4 de lo mismo, ¿no? Pues sí, ahora sí es verdad que los políticos tenemos que ser ejemplares y quizás somos referencia o luz de mucha de esa ciudadanía, y que si somos capaces de llegar a acuerdos, pues a lo mejor la ciudadanía empieza a entender que ese es el camino, ¿no? Y a lo mejor la comunidad de vecinos se ponen de acuerdo, a lo mejor empezamos a empatizar con el que está enfrente y a lo mejor somos un poco más generosos, ¿no? Eso es lo que yo digo, eso, tengo que llevarlo por el camino adecuado. Bueno, hablamos de otro tema, alcalde. Ya se ha finalizado el camino de la Fuentezuela, de que ya hemos hablado tanto de él. ¿Qué supone el que estas obras estén finalizadas, que se hayan inaugurado para Benalmádena? ¿En qué favorecemos? Bueno, favorece en una entrada digna para el polideportivo de Benalmádena Pueblo, ¿no? Que la necesitaba, que es un polideportivo que cuando se construyó la Plaza de Toros hace ahora 25 años, pues es verdad que había muchos menos ciudadanos viviendo en Benalmádena, muchos menos vehículos, y que con el aparcamiento que se hizo en su día era suficiente, ¿no? Pero hoy en día ya no es así. Esto es una ciudad de 70.000 habitantes. Ha habido que adaptar el aparcamiento y dar una salida y una entrada digna, sobre todo porque era peligroso en ocasiones, ¿no? Y ha supuesto, pues, dotar de dignidad a ese polideportivo, dar una salida pues vialmente más segura, ¿no? Y significar recuperar espacios, ¿no? Para los ciudadanos, ¿no? Y además no hemos tirado la Plaza de Toros. Que es lo que decía, eso es maravilloso. Que es lo que decía el Partido Popular, que íbamos a tirar la Plaza de Toros, ¿no? Ya han visto los vecinos que las obras se han terminado y al contrario, lo que estamos trabajando ahora es en un proyecto para darle un enfoque cultural, ¿no? A la Plaza de Toros de Benalmádena Pueblo, ¿no? Por lo tanto, esta obra finalizada. Finalizada, sí. Ya están finalizadas, inauguradas y ya todo y ya todo el mundo puede usar. Bueno, hablábamos... ¿Qué hora tenemos?
Nos estamos yendo, no estamos yendo, es que hoy me he ido yo por los cerros de Úbeda y claro, y yo que me enrollo mucho. Sí, no, pero es que está bien. A mí me gusta que cuando se habla la gente lo entienda y para ello hay que explicar las cosas en condiciones. Estamos ya llegando al final del programa, pero hoy no quiero terminar sin hablar de algo, ya que hablamos de diálogo y que hablamos de que hablando se entiende la gente y que así debería ser. Esta semana he conocido a una persona que, bueno, pues me ha calado mucho, una persona que ha venido aquí a Benalmádena para un acto que se ha celebrado, tanto por el partido como para el Cineforum, y hablo de Jesús Eguiguren, que hablaba yo con él en una entrevista que ayer se emitió en nuestro magazine. Hablaba con él de que no se le ha reconocido a este hombre la labor que hizo con ETA. Para quien no lo sepa, Jesús Eguiguren fue el intermediario que llegó a alcanzar la paz de España, ya no del País Vasco, la paz de España, porque él fue el que se estuvo durante años y años reuniendo con ETA para que al final, hace 10 años, ahora se cumplen 10 años, ETA dejara las armas, dejara de matar. Lo hemos tenido aquí en Benalmádena, en el Cineforum, y la verdad es que quiero hablarlo con el alcalde porque me ha parecido una persona al que no se le ha reconocido lo que ha hecho, y él sí que ha luchado con el diálogo durante 4 años, me decía, sin que lo supiera nadie, había estado hablando para después llegar al acuerdo que llegó. ¿Qué ha significado que este hombre esté aquí? Bueno, para mí ha sido pues un privilegio, ¿no? Poder compartir con Jesús el tiempo que ha pasado en Benalmádena, y además fuimos a comer juntos y fue bastante revelador e interesante esa comida, ¿no? Donde él nos contaba detalles y anécdotas, ¿no? de sus años tratando de buscar una salida política al conflicto etarra, ¿no? Al conflicto vasco, ¿no? Y bueno, quizás su frustración o quizás su decepción es que 10 años después de haber conseguido el final de ETA, todavía hay gente que se empeña en mantener a ETA viva, ¿no? Y todavía hay fuerzas políticas que se empeñan en mantener a ETA en las instituciones, ¿no? Y como decía Jesús, ETA dejó de matar hace 10 años. ETA ya no existe. Existe otra cosa que se llama EH Bildu, pero que es un partido político que sigue las normas democráticas y que defiende o que hace sus alegatos, sí, que nos puede gustar más ruta, o menos, pero la defiende en un parlamento, ¿no? Y él me recordaba la frase aquella que siempre decía Rubalcaba, ¿no? O bombas o votos, ambas cosas no. Y eso era lo que se le pedía a Herri Batasuna precisamente cuando era el brazo político de ETA, ¿no? Y Jesús, que él mismo admite, ¿no? Él estuvo en esas conversaciones con ETA y con el entorno de Herri Batasuna y con Herri Batasuna durante bastante tiempo, ¿no? Y él dice que todo contribuye al final de ETA, ¿no? La lucha de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, la lucha de los jueces, ¿no? La firmeza del Estado, ¿no? Incluso cuando estuvieron muchos representantes internacionales del Sinn Féin, estuvo el secretario general de la ONU en aquel momento, Kofi Annan, que estuvo en el País Vasco, y hubo muchísima gente que estuvo apoyando ese proceso de paz. Pero ese proceso de paz se inicia porque un hombre como Jesús Eguiguren empieza a sentarse con otro señor que se llama Arnaldo Otegi y empiezan a establecer una serie de pautas y unos requisitos y empiezan a establecer una serie de objetivos, ¿no? Y además lo explicaba así Jesús, ¿no? Decía, es que cuando yo me siento con Arnaldo Otegi la primera vez y empezamos a hablar, él dice que era más partidario, Jesús, de establecer primero, antes de ir a negociar nada, establecer un método, ¿no? Y ese método consistía en sentarse 1 y 10 veces para hablar de cosas banales que al final permitieran establecer una relación de empatía entre las dos personas. Y me decía Jesús que una vez establecida esa relación de empatía, lo que le comunicó él a Arnaldo Otegi fue, a ver, Arnaldo, nosotros tenemos un problema en el País Vasco, lo estamos sufriendo, nosotros estamos sufriendo mucho, vosotros tenéis un conflicto, etcétera, etcétera. Pero esto no podemos dejarle este problema a nuestros hijos. Esto tenemos que resolverlo antes, ¿no? Y ese fue el origen de aquellas negociaciones de paz, ¿no? Unas negociaciones, que no eran las primeras que se hacía con ETA, ya lo intentó Aznar
en el año 99, y ya lo intentó también Felipe González en el año 89, ¿no? Y además el presidente Zapatero fue bastante noble, honesto y honrado en cuanto a esas negociaciones, y lo estuvo retransmitiendo prácticamente, no al principio, porque al principio, como contaba Jesús, tuvo que ser un poco a escondidas, ¿no? Porque nadie se fiaba, había esa desconfianza, ¿no?, entre ETA y el Estado, ¿no? Pero sí es verdad que a medida que se fueron formalizando esas conversaciones, se fue dando parte al Congreso de los Diputados y a las fuerzas políticas, ¿no? Y al final, fijaros, se consiguió. Se consiguió. Me decía Jesús, creo que lo conseguí porque era el único que tenía fe en que era posible. Y entonces me empeñé en ello y porque yo creía que era posible cuando el resto de España pensaba que no. Y fue muy difícil también, él explicaba, ¿no?, cuando Josu Ternera es desplazado dentro de la cúpula de ETA y aparece Thierry, ¿no?, que era un personaje fundamentalista, loco, arrogante, con el cual se puso el atentado de la T4, ¿no? Y entonces aquello dinamitó por momentos aquellas conversaciones de paz, pero como luego se fue reconduciendo otra vez con la detención de Thierry para que Josu Ternera fuera ocupando cierto protagonismo, que era, digamos, el interlocutor que había dentro de ETA para buscar esa paz, ¿no? Y Jesús lo cuenta, y él, ya digo, su frustración, fijaros, el 20 de octubre de este 2021 ha hecho 10 años, ¿no?, del final de ETA, ¿no? Y ni siquiera el Estado español en el Congreso ha sido capaz de poner sobre la mesa una declaración institucional de reconocimiento al fin de ETA, ¿no?, a lo que se logró en aquellos tiempos, ¿no? Se ha tenido que hacer en el País Vasco, sin el apoyo de Madrid, y claro, eso es lo que le duele a las personas que han estado ahí, ¿no?, que han dejado parte de su vida en acabar con la banda terrorista ETA, ¿no?, en buscar esos puntos de encuentro, porque al final en cualquier conflicto a veces la sociedad tiene que buscar esos puntos de encuentro, ¿no? Hay más cosas que nos unen de las que nos separan, ¿no? Y eso fue lo que buscó Jesús, ¿no? Entonces él no quiere un reconocimiento, a él lo que le duele es que todavía 10 años después haya gente diciendo que ETA está viva, cuando ETA dejó las armas hace 10 años, ¿no? Sí, él hablaba en la entrevista que le hice, me decía, para mí mi reconocimiento es que voy por el País Vasco, voy por mi tierra y la gente me da un abrazo, la gente me da las gracias, y ese es el único reconocimiento y que me vale ese reconocimiento. Pero por eso decía yo antes que en algo tan evidente como es que este hombre ha conseguido la paz en España, o sea, que es que estaban matando todos los días a personas, ni en algo tan importante como somos capaces de estar de acuerdo. O sea, es que es una cosa que a mí me cuesta mucho trabajo, que es tan evidente que este hombre ha conseguido esto, que hace 10 años que no se mata a nadie por parte de ETA, y que no se les quiera reconocer, pues me sorprende. Porque hay un interés político en mantener a ETA viva, ¿no? Pues eso es lo que digo. Y hay partidos políticos que no les interesa que se sepa que ETA dejó de matar hace 10 años. Pero eso es poner por encima una ideología, un partido político, lo que es la realidad, ¿no? Pues, y eso es lo que a mí me cuesta alcanzar y creer, que sigamos siendo tan tosudos de que este hombre, por ejemplo, consiguió que no mataran a la gran cantidad de personas que habían matado y que no se le haya reconocido y que no sean capaces de decir, pues mire usted será del partido que usted sea, pero lo cierto es que usted ha sido quien lo ha conseguido. Y ya está, y se le reconoce. Tenemos que reconocer las cosas buenas de los otros. Sí. Bueno, tengo que decir que Jesús contribuyó enormemente, ¿no? Y su aportación quizá más importante al fin de ETA fue en sus conversaciones con Arnaldo Otegi, conseguir que Herri Batasuna... Criticadas también. Claro, criticadas. Muy criticadas. Conseguir que Herri Batasuna fuera dejando lastre con ETA, ¿no? Y que ETA cada vez estuviera más aislada, ¿no? Y recuerdo, no sé si fue 2008 o 2009, ¿no? Cuando hubo aquella asamblea y se constituyó Sortu, ¿no? Que era donde el 80% de la izquierda abertzale apostaba por la vía de la política para resolver el conflicto, ¿no? Y condenaba la violencia, ¿no? Eso fue un paso muy grande y ese fue el gran logro de Jesús Eguiguren, ¿no? Fue conseguir que Herri Batasuna dejase, fuese soltando lastre, a veces con pequeños gestos, con pequeñas señales respecto a ETA, ¿no? Y ETA, cada vez más debilitada, cada vez más sola y con toda la presión internacional, tuvo que decir que dejaba las armas, ¿no? Había un acuerdo, o habría un acuerdo seguramente que hoy en día no conocemos y de que
Jesús no quiere hablar, pero que él ha sido uno de los grandes artífices, ¿no?, de esa paz, ¿no? Está claro. Bueno, pues nos tendremos que ir a dormir, ¿no, alcalde? Sí. Porque desde luego. Porque no estamos aquí hablando y nada, que se nos va el tiempo. Desde luego. Alcalde, gracias por estar con Muchas nosotros gracias, una semana más y seguiremos hablando de tema la semana que viene. Perfecto, aquí estaremos. Y a ustedes pues también les vamos a dejar que descansen un poquito porque hoy se nos ha ido el tiempo de las manos, pero cuando uno está a gusto hablando, pues aquí que estamos. La semana que viene volvemos para seguir hablando de Benalmádena y para seguir hablando de todos los temas que nos preocupan y nos ocupan. Gracias por estar con nosotros y hasta el próximo sábado. Que sean muy felices.